Están ustedes, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes como todos los lunes hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero, porque aquí les vamos a dar muchos consejos que usted necesita para llevarlos a cabo y que justamente elimine todos esos problemas que tiene relacionados con el dinero. Y hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa: ¿cómo debo preparar una entrevista de trabajo? Bueno, hemos hablado que hay mucho desempleo, de que existe mucha necesidad y carencia, pero que estamos ahora, por ejemplo, los universitarios están saliendo y necesitan nuevas oportunidades, tanto para las personas que fueron despedidas por la pandemia, como los universitarios que salen en búsqueda de una oportunidad. Aquí les vamos a decir cómo ingresar a ese mercado laboral, cómo prepararse para una entrevista de trabajo. Les saluda Ariadna Hernández Rivera y que junto con todos mis compañeros especialistas, Nacho, Jorge, América, Arturo y Joel, les vamos a estar comentando al respecto. Les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo a través de los servicios de streaming de Radio Buap y TV Buap, y también estamos en las redes sociales. Nos encuentra en Impacto Económico en Radio Buap, nos van a encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, pues vamos a comenzar con las estadísticas más importantes sobre cómo andamos en el empleo en México, y para ello estamos con Jorge Durán. Pero muy buenas tardes. Pues aquí yo muy contento de estar con ustedes, y efectivamente, como tú lo comentas, es un tema bastante preocupante, ya que pues las cifras del desempleo han incrementado bastante. Si nos damos cuenta con cifras del 2014, cuando la tasa de desempleo estaba en el 4.6%, pues ahorita estamos en cifras similares. 2019 estábamos con una tasa de desempleo del 3.1%. Ahorita terminó el 2020 con una tasa de desempleo del 4.5%. En el primer trimestre de 2021 ya estamos en el 4.6%, cifras exactamente del 2014. Es una situación complicada, bastante preocupante, porque nos hemos dado cuenta que no hay mucha fuente de empleo. Sin embargo, pues el empleo informal se ha incrementado bastante. La gente ha buscado alternativas para poder trabajar, pues de lo que sea, vendiendo por catálogo, vendiendo en línea, vendiendo comida. La cuestión es poder llevar dinero a la casa. Entonces, esto impacta directamente pues en varios temas. Por ejemplo, las causas del desempleo, por ejemplo, pues primero que nada ha sido la pandemia, ¿no? Sabemos que la pandemia ha impactado mucho este tema. También tema de la inestabilidad económica y política que se ha vivido durante estos últimos meses, pues eso hace también que los empleos se escaseen. Por ejemplo, la falta de inversión en la industria, salarios muy bajos, modelos como el que siguen imperando en México, como el outsourcing, donde no le da ninguna certeza jurídica a los trabajadores, pues falta de preparación de la misma gente que acude a solicitar empleo, no tener experiencia. Son situaciones a las que se enfrentan, por ejemplo, muchos jóvenes cuando terminan la carrera, y pues no te puedo contratar porque no tienes experiencia, o si acaso te doy un salario muy bajo. Entonces, pues ellos prefieren mejor incursionar en otras áreas que no están relacionadas con la carrera. Y esto trae muchísimas consecuencias, por ejemplo, como la desintegración familiar, la migración, que nos damos cuenta que cuánta gente deserta y se va a otros países, pues el alto índice de criminalidad en México, que ha estado pues subiendo día con día, y eso lo vivimos todos. No, yo creo que nadie está exento de que le hayan asaltado, que le haya sucedido algo en la calle. Situaciones ya muy personales, por ejemplo, que la gente se enfrenta a situaciones que no tienen, falta de seguridad social, no tienen prestaciones, falta de jubilación, de pensiones cuando llegan a la edad de retiro, no tienen cómo poderse ir, están expensas de que la familia los pueda ayudar, se pierde el derecho, como les comento, a las pensiones, no tienen ninguna seguridad económica, entonces viven prácticamente al día. Y es por eso pues que la gente decide incursionar en el mercado informal, que no les trae ningún beneficio ni a ellos ni a México.
Totalmente de acuerdo. Te estaba escuchando con atención, Jorge, y me quedé preocupada al respecto, porque sin duda hay muchos elementos que nos ponen en una situación problemática para encontrar trabajo y que les debemos de dar a todas estas personas los elementos necesarios para que puedan incorporarse o reincorporarse a ese mercado laboral. Pero para ello se necesita investigar también cómo está ese mercado, Arturo Cuanquiu. Así es, Ari, los saludo con muchísimo gusto a ti, al equipo y también al auditorio. Y efectivamente, fíjate, Ari, que yo parto de un principio que es bien importante. Aquí hay una igualdad de necesidad. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando la persona va a buscar un trabajo, existe una tensión tremenda y un nerviosismo. Bueno, de igual forma, hay que pensar que del otro lado en la empresa están buscando una persona con cierto perfil y que muchas veces, si nosotros hacemos match, podremos hacer clic para que a mí me den ese puesto. Entonces, pensar primero en que tengo que ir relajado, ¿no?, a esa entrevista, pero ¿qué es importante investigar en cuanto a datos? A mí me parece fundamental que yo investigue para empezar si es la industria que a mí me es atractiva para pertenecer y para buscar un empleo dentro de esta área de trabajo. Muchas veces a lo mejor nada más la persona va a buscar por buscar y al final va a encontrar una industria, un servicio o un sector que no le va a ser nada grato. Me parece que eso es importantísimo, que yo defina muy claramente hacia dónde me quiero dirigir y en un momento dado, en dónde yo puedo tener mayor productividad, pero además no solo mayor productividad, sino que esté feliz en ese centro de trabajo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, investigar datos de la empresa. Eso me parece que es fundamental cuando yo voy a asistir a una entrevista, porque de repente llegamos y no sé nada de la empresa y eso es un tema muy importante para la persona que me está haciendo la entrevista, porque de alguna manera muestra interés de mi parte. ¿Qué datos? Pues muy sencillo. Acudo a su sitio web de la empresa, reviso información de ellos, las últimas noticias, qué es lo que están haciendo, un poco de su cultura laboral. Gran parte de esta información está transparente y está a nuestro alcance. Entonces, me parece muy importante revisar todos estos datos para que el día de la entrevista yo demuestre un total interés por la empresa, que ya yo haya definido el sector, el área donde yo quiero enfocarme y encontrar un trabajo y además que cumplo con el perfil, pero me parece que es importante pues dar a conocer que sí me interesa y que conozco datos de la empresa. Este punto que dices es elemental para el éxito también de la contratación. Sí está bien que necesitamos trabajo, ¿no? Entonces te dicen, puesto a lo mejor conductor de un determinado vehículo, ¿no? Porque hay diferentes tipos de transporte. Y lo que te interesa es que yo llegué por el puesto, ¿no? A ver, ¿qué puedes decirme acerca de esa empresa? Justamente en otros programas tú puntualizabas que el 80% de las personas viven en un clima laboral inadecuado. Entonces, esto es importante porque no solo es ingresar a la compañía, sino también tener una permanencia, Arturo. Sí, es correcto, Ari. Fíjate que es un dato contundente y tiene que ver mucho con tu vocación. ¿Y qué pasa cuando tú estás en un trabajo donde no es tu vocación, donde no te agrada? Pues el servicio va a ser en pésimas condiciones, vas a estar a disgusto, vas a estar frustrado y desafortunadamente eso lo vas a reflejar. Entonces, a mí me parece muy importante encontrar, alinear esta vocación que tú tienes y cuando hablo de la vocación es lo que a ti realmente te satisface, que te sientes feliz, que te sientes pleno y que dices, bueno, aquí me voy a poner la camiseta y voy a dar lo máximo de esfuerzo, pero eso justamente tú lo vas a poder reflejar en el centro de trabajo. Efectivamente, Ari, es más 80% que los centros de trabajo hoy se consideran como tóxicos. Y una de las razones es porque las personas que están desempeñando los puestos simple y sencillamente no les agrada. Entonces, eso se vuelve un círculo vicioso pues para la organización y para las personas, porque sabemos que pasamos la mayor parte del tiempo en los centros de trabajo. Totalmente, y es que si queremos crecer, necesitamos también puntualizar todos estos datos que nos están dando los especialistas y no morir en el intento, que eso es lo que nos va a hablar América. Sí, Ari, ¿cómo están? Buenas tardes.
Sí, mira, comúnmente muchas veces morimos en el intento. ¿A qué nos referimos con esto? Que fallamos en una entrevista de trabajo, pero ¿por qué fallamos? Porque cometemos algunos errores y que son básicos, y no simplemente para una entrevista, para un trabajo, sino a lo mejor para una venta, para darle seguimiento a un cliente. O sea, esto es primordial. Son puntos básicos, como te decía, que tenemos, que debemos tomar en cuenta siempre. Por ejemplo, llegar tarde, no ser puntual, es un error que cometemos garrafal. ¿Qué debemos hacer para no llegar tarde? Pues antes que nada conocer, como comentaba Arturo, saber dónde está ubicada la empresa, saber el tiempo que me voy a hacer para trasladarme, si hay estacionamiento o si llego en con alguna ruta o con algún taxi, medir esas cuestiones para no llegar tarde, porque sí sería muy feo que en la primera entrevista llegues tarde. Tampoco llegues muy temprano, eso también es muy mal. O sea, no vas a llegar media hora o 45 minutos antes. También, si te están citando a una hora, es porque en esa hora te van a atender. Pero llegar 5 o 10 minutos antes por cualquier inconveniente es muy importante, es básico en cualquier cita. No prepararse para una entrevista también es un error que cometemos. ¿Por qué? Porque no conocemos la empresa, no nos tomamos esa molestia de conocer a la empresa, y entonces pues vamos a demostrar poco interés por pertenecer a ese equipo de trabajo. También es muy importante cuidar nuestra vestimenta. Tenemos que ir formales, y también de acuerdo al empleo o a la vacante que estamos pretendiendo solicitar. Por ejemplo, a lo mejor ir formales, o si es un trabajo que no requiere mucha formalidad, por lo menos ir limpios, y también ir lo más formal dentro del tipo de vestimenta. También ser concreto en nuestras respuestas, no hablar de más de lo que nos están preguntando, porque perdemos mucho tiempo en dar información que no es importante. Y también esto depende de una entrevista, pues saber enfatizar nuestros puntos fuertes, corroborar esa información que ponemos en nuestro currículum. Es muy importante no poner datos falsos. Eso es un error que cometemos también. Si alguien da datos falsos, pues es tarde o temprano, si ponemos información falsa y si nos preguntan y volteamos a ver nuestro currículum, pues entonces quiere decir que no estamos poniendo información real. Entonces también eso es muy importante. Hay que tener mucho cuidado en esas cosas que parecen simples, pero que hacen la diferencia, América. Totalmente de acuerdo. Dentro de tu trabajo, pues obviamente hay diferentes niveles de puestos, categorías, sectores que requieren cada uno un perfil muy específico, ¿no? Entonces no es lo mismo si vas a, quizás eres actriz, a que si eres, vas para un puesto de asistente, pero dentro de esa categoría en la cual tú te vas a postular, es muy importante revisar los requerimientos para que seas aceptado y tengas éxito. Por eso Nacho Trujillo nos va a decir cuáles son los puntos que nosotros debemos de atender para lograr nuestra meta. Correcto, Ari. Y fíjate, a mí me pasa algo bien interesante cuando escucho a todos mis compañeros. De pronto no sé si estamos hablando acerca de conseguir un nuevo empleo o si estamos hablando acerca de ligar, ¿no? Porque si te das cuenta, el enfrentarte a una entrevista de trabajo es casi como si te enfrentaras a conocer a una nueva persona con la que vas a salir. Y entonces, quiero que te imagines un poco cómo fue el conseguir a tu pareja. Ahora bien, si alguien de los que están escuchándonos en casa en este momento no tiene trabajo o no tiene pareja, este tip le va doble. Entonces, notemos esto. El tema es una relación nueva en donde nos vamos a estar conociendo con otra persona.
se vuelve muy importante, como lo han dicho todos mis compañeros, que hagamos algo de chamba, algo de tarea desde el principio. Y entonces es como cuando tienes esta persona que te gusta y que te gustaría formalizar, tener una relación o ir más profundo con la persona, pues te conviene conocerla, te conviene saber qué le interesa, qué no le interesa, qué gustos tiene, cuál es su visión en la vida, o sea, hacer un poco de investigación previa, ya sabes. Cuando hablamos del mundo de las citas y de las relaciones humanas, estamos hablando de, pues voy a investigar sus redes sociales o voy a preguntarle a los amigos que tenemos en común y voy a saber cómo ve la vida, cómo es ella, ¿no? De pronto a lo mejor hasta 2, 3 acercamientos como amigos. Bueno, en el mundo laboral, lo equivalente es, voy a checar la página de internet de esta empresa, voy a saber cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, a qué se dedica. Y es más, ya por ahí nos comentaron mis amigos y compañeros de conducción que incluso te conviene tener experiencia relacionada. Y esto no quiere decir que necesariamente hayas tenido que trabajar, a lo mejor te involucraste en un proyecto, a lo mejor fue parte de tu tesis, a lo mejor hiciste prácticas profesionales. Entonces, todo eso va sumando para que tú sepas acerca de esta empresa, sepas cómo es el contexto y pues que el día de mañana cuando te presentes a una entrevista laboral, obviamente siguiendo todos los consejos de mis compañeros, tengas una mayor expectativa de éxito. ¿Por qué? Porque vas a ligar ya sobre seguro, vas a ligarte a esta empresa para que sea ahora tu compañera de vida, ¿no? Oye, Nacho, pero antes de continuar, quisiera preguntarte, ¿qué sucede para todos aquellos jóvenes que van temerosos, ¿no? Justamente hablas de ligar como si fuera tu primera cita. Dices, ¿y si no le caigo bien? ¿Y si no sé qué decir? Porque realmente lo que yo quiero es un empleo, no importa cuál. O sea, que esas son las cosas que nosotros quisiéramos convertirlas, Nacho. ¿Qué les recomendarías a todos esos jóvenes que están en búsqueda de su primer trabajo? O de su primer novia, la recomendación sigue siendo la misma. Sé tú mismo y sé honesto. Definitivamente todos tenemos que empezar en algún lado, sea en el mundo de las parejas o en el mundo laboral. Entonces, sé honesto. Si es un primer empleo, por supuesto, hazle saber a tu empleador que a ti lo que te gustaría, por ejemplo, es empezar tu vida laboral en uno de los mejores lugares, donde está él. Y eso ya pone las perspectivas en otro lugar. Sabe que tu fundamentación no es una urgencia, una necesidad de conseguir solamente dinero y ya, sino que quieres empezar a hacer una diferencia en ese lugar de trabajo. Y eso solo lo conseguimos cuando sabemos de qué se trata el lugar a donde estamos aplicando, ¿no? Claro, porque si no es como si estuviéramos dando patadas de ahogado, ¿no? No sabes a dónde ir, de quién ayudarte. Pero ahora con la tecnología también esto se ha transformado, se ha cambiado, o sea, ha mejorado de alguna manera y las aplicaciones a áreas laborales se vuelven más fácil, pero si lo sabemos hacer, lograremos ese éxito que decimos. ¿Cómo hacer esto, Joel? ¿Cómo lograr, cómo aplicar, primero cómo aplicar a través de la tecnología y después cómo alcanzar el éxito? Claro que sí, un saludo a todos. Ante esta nueva normalidad con el distanciamiento social, la factibilidad de que te hagan una entrevista en línea cada vez es mayor. Si bien esta es una modalidad que ya se ocupaba desde hace algunos años, es ahora cuando toma un mayor uso y es posible que el trabajo que tú estés buscando lo desempeñes parte en el home office o, aunque no sea así, por las circunstancias que estamos teniendo, te hagan la entrevista a través de herramientas que lo permitan a la distancia. Lo primero es optar por el mejor dispositivo con las mejores condiciones. Imaginémonos que ya tenemos a través de redes de trabajo, a través de solicitudes de empleo, una entrevista y nos dicen, va a ser a través de esta plataforma, tal día, tal hora. Primero, debes de priorizar la calidad de la imagen. Si bien muchos dispositivos tienen una cámara integrada, si tienes la posibilidad de tener una cámara externa, mucho mejor, para que la calidad de la imagen hable también de ti, se puedan percibir ciertos detalles.
Pero imaginémonos que no es la situación, tenemos que utilizar una cámara integrada a nuestro dispositivo. Lo que va a jugar un papel importante es la calidad de la iluminación, que esa sí la podemos controlar sin tener que hacer un gasto. Podemos buscar una fuente de luz natural, podemos apoyarnos con una luz blanca que nos ilumina el rostro para que nuestros rasgos, nuestra ropa se pueda ver con mayor detalle. Es importante que la cámara del dispositivo esté colocado de preferencia frente a tus ojos, a la altura de tus ojos, para dar la sensación de que estás platicando con esta persona. Si nosotros tenemos una mirada dispersa, estamos enfocando hacia otro punto constantemente, como lo estoy haciendo intencionalmente en este momento, pierdes completamente la intención de la entrevista. La persona que te está entrevistando inconscientemente va a decir que no le interesa a tu persona, que no estás al 100 en este momento, ¿no? Que estás distraído. Es importante que no te coloques demasiado cerca de la pared y que te trates de no encorvar. Hay una técnica que ocupan algunos conductores y algunas personas que se dedican a esto de los medios digitales, de que se sientan un poco en la orilla de las sillas cuando quieren mantener una postura erguida, para evitar el tener que encorvarse o echarse demasiado hacia atrás. Trata de ocupar estos tips. Es recomendable, en la medida de lo posible, que no ocupes un dispositivo móvil, un celular, por ejemplo, porque puede ser que en ese momento te quiera entrar una llamada, te quieran contactar y se van a interrumpir las llamadas de la entrevista, la videoconferencia. Si es posible, mejor utiliza una computadora, una portátil, una de escritorio, para evitar este tipo de distracciones. Los auriculares te pueden ayudar mucho para optimizar lo que tú estás escuchando, y el micrófono integrado también te puede ayudar para que puedan escucharte mejor. Ten en cuenta que debe de tener energía tu dispositivo. Cárgalo con anticipación, o si se conecta a la pared con el dispositivo, el cargador directamente, pues tenlo a la mano para mantenerlo con ese constante suministro de energía eléctrica. Escoge un fondo en la medida de lo posible neutro y bien iluminado, y sobre todo ten autodisciplina. No te pongas nervioso, practica. Puedes prender la cámara del dispositivo y grabarte pensando que ya estás haciendo la entrevista, para ver cómo es tu lenguaje corporal, cómo enfocas la mirada, qué tanto te pones nervioso, si tienes muletillas, para que te empieces a sentir más en confianza, para que busques la forma como puedes transmitir mejor el mensaje, lo que quieres dar en la entrevista. También, si puedes, practica con un familiar, con un amigo, que de preferencia utilice la misma plataforma con la cual te van a entrevistar, para que cheques internet, iluminación, calidad del audio, video, y prepara con ayuda de alguien que te haga preguntas que posiblemente te haga en la empresa a la que estás postulándote. Oye, excelentes consejos, Joel. La verdad es que hay que anotarlos, y para todas aquellas personas que vienen manejando y nos están escuchando por el 96.9 de FM, por favor, pueden visitarnos a través de los servicios de streaming y anotar estos consejos que dijo Joel. Y yo le agregaría otro punto adicional, Joel. Cuando estamos ahora ya tan expuestos en nuestra casa, que es literalmente nuestra oficina, de repente algo se nos pasa y es el orden. Creo que da una buena imagen cuando el espacio en el que te estás proyectando pues está ordenado, porque de repente aparece a lo mejor el vaso es un ejemplo, pero algo así puede suceder, ¿no? El vaso con la chancla y la toalla, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Lo ideal también siempre se recomienda es que sea un espacio liso, puede ser una pared, etcétera, que nos permita pues simplemente enfocarnos hacia acá, pero sí. También eso está en contra de la luz que nos acabas de comentar. Lo ideal es que nos dé la luz, y si tiene que verse otra parte de nuestra casa, no importa, mientras la tengamos ordenada, ¿no, Joel? Claro que sí, y también buscar la parte de la privacidad, porque la entrevista va a ser una tarjeta de presentación. Si en ese momento llega a presentarse que alguien se atraviesa, se asoma, quiere saludar, te pones nervioso porque esa persona está entrando en cuadro, se puede complicar un poco la entrevista, puedes perder el hilo de la conversación, de la respuesta que debes de dar. Entonces trata de ponerte de acuerdo con la familia, decirles
por favor, vamos a tener aquí pues mucha discreción con los sonidos, hay que darnos el tiempo porque tengo esta entrevista y pues sobre todo ese mismo orden que mencionas con el espacio, también tenerlo en la casa. En este momento tengo a mi niño que está tomando sus clases por videollamadas, está a un muro de mí, pero está teniendo cuidado de no interrumpirme y obviamente de mi parte de no interrumpirlo a él. Entonces también hay que tener mucho cuidado en cómo nos ponemos de acuerdo con la familia. Totalmente de acuerdo. Y también no estresarnos si pasa el de los tamales clásicos en México, para todos aquellos que están escuchando en otras partes del mundo, el de aquí se grita tamales o los perros que están ladrando, pues no importa, hay que concentrarnos, enfocarnos y tratarlo de hacer bien. Por eso hay un análisis FODA que Jorge Durán va a proponer para estas entrevistas. Así es, Ari. Efectivamente, como tú lo comentas, este análisis FODA es una técnica que sirve precisamente para poder analizar nuestras fortalezas, nuestras debilidades de una persona, ya sea de una persona, de una empresa, de manera profesional. Nos ayuda a mejorar en algunos aspectos y esto pues es algo importante que debemos siempre hacer, porque cuando nosotros acudimos a una entrevista de trabajo, debemos tener nosotros argumentos, ya si nos preguntan sobre para qué somos buenos y si ellos nos comentan es que en esto no eres bueno, entonces nosotros debemos tener los argumentos necesarios para poder debatir eso y decirle, mira, yo soy bueno en esto y en esto, es engrandecer nuestras virtudes que tenemos y en lo que nosotros no somos buenos, pues poder explicarle al entrevistador que tal vez con un poco de capacitación, esa parte en lo que son las oportunidades donde yo puedo mejorar, lo puedo hacer a través de eso. Y en el análisis FODA exactamente en ese tipo de herramienta que se utilizan varias, por ejemplo, variables internas, como por ejemplo las fortalezas, que dicen qué capacitación es la que yo tengo para poder saber si soy apto para este tipo de puesto. ¿Qué puedo hacer mejor que los demás que están en el puesto o los demás que están solicitando el mismo puesto que yo? ¿Cuáles son mis aptitudes y mis actitudes? Porque a veces no entendemos esta parte de que para qué soy bueno, si yo tengo las actitudes necesarias y las aptitudes necesarias para el puesto. Ahora, en el tema, por ejemplo, de las oportunidades, ¿cuáles son las circunstancias en las que yo puedo aprovecharme para poder ser mejor? Porque algunas veces, pues tenemos todo para poder hacerlo, sin embargo, no lo hacemos de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones nosotros que ya traemos desde la casa, desde la educación, y eso nos implica que seamos más complicados. En el tema de las debilidades, por ejemplo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal comparado con las demás personas? Porque hay personas que tal vez tienen la misma, más bien todos tenemos las mismas capacidades, pero hay personas que lo han intentado hacer y a la base de la experiencia, pues esos defectos o esas cosas en lo que yo no estoy siendo bueno, pues ellos lo están haciendo cada día mejor. Entonces, yo creo que al hacer este tipo de análisis, pues nosotros vamos a ayudar a que esas oportunidades que tenemos para poder mejorar, lo podamos hacer mejor y en lo que somos buenos poder enfatizarlo y hacerlo de una mejor manera. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, antes de irnos a corte, porque ya estamos a nada de irnos a corte, les recuerdo que estamos hablando sobre cómo debo de prepararme para una entrevista de trabajo. Los especialistas en educación financiera, economía y bueno, también estamos hablando de la educación económica, nos han puntualizado sobre todos aquellos consejos que debemos de seguir para alcanzar el éxito en nuestra meta. Y es necesario que pues lo sigamos escuchándolo, pero que tomemos nota porque hay un sinfín de ideas para lograr lo que nosotros estamos proponiéndonos, que no solo es tener un sueldo por tenerlo, sino también nosotros desarrollarnos como seres humanos en el ámbito profesional, con eso obtener una retribución económica, pero también regresarle a la empresa, a la compañía o al lugar donde vayamos a trabajar todo nuestro potencial. Vamos a ir a un corte y regresamos a más de Impacto Económico.
Regresamos a Impacto Económico. Estamos hablando sobre cómo debo prepararme para una entrevista de trabajo. Los saludo, Ariadna Hernández Rivera, que junto con mis compañeros de conducción estamos dándole los mejores consejos a todos a quienes están buscando una oportunidad para incorporarse al mercado laboral, o para todos aquellos que por la pandemia perdieron su trabajo, puedan tener mejores consejos para alcanzar sus metas. Y bueno, estamos comentando cuáles serían las preguntas más frecuentes que nos hacen los entrevistadores, ya sea de recursos humanos o cualquier persona que nos va a entrevistar, Arturo Cuanquiu. A preguntar, y normalmente hay algunas guías que los entrevistadores llevan a cabo, y lo primero que te van a preguntar es pues que les hables de ti, ¿no? Y de esta manera es como para romper el hielo. Sin embargo, no solamente es para romper el hielo, quieren profundizar en saber más cosas de ti. Yo que recomiendo aquí para las personas que van a buscar al centro de trabajo un empleo, que ellos traten de enfocarse un poco en sus fortalezas, así como en sus fortalezas, también en temas claves de su trayectoria laboral. Independientemente de que la pregunta es, háblame de ti, bueno, que ellos se expresen de esta manera. ¿Qué más hacen preguntas? Bueno, le llamamos las preguntas difíciles o incómodas. El entrevistador va a buscar información de situaciones que tú hayas tenido en tus anteriores trabajos. ¿Qué es bien importante? Pues que no hables negativamente de tu jefe, ¿no? De tu ex jefe. Imagínate que estás en la entrevista y hoy te estás expresando mal de tu ex jefe, definitivamente ese va a ser un punto que no te va a favorecer mucho. Entonces, este tipo de preguntas incómodas lo que buscan es ahondar por qué te despidieron en tu anterior trabajo o por qué renunciaste. La idea de ellos es profundizar, y me parece que aquí un ejercicio muy importante, como lo compartió Nacho, es compartir con toda honestidad tu experiencia que hayas tenido respecto a algún despido, respecto a alguna renuncia, porque si el entrevistador en un momento dado busca cuadrar la información con la empresa, ojo, si tú dijiste algo que es falso, automáticamente puedes quedar fuera de la empresa. ¿Qué otro tipo de preguntas hay? Te hacen preguntas capciosas, ¿no? Y te dicen, bueno, si te ganaras la lotería, ¿qué pasaría mañana? ¿Cómo te ves en 5 o 10 años? ¿Qué fortalezas o debilidades tienes? Y esto es para ir más allá, ¿no? Y conocer un poquito más de tu personalidad, de lo que tú proyectas a futuro, de cómo en un momento dado tú te puedes, mover para tu futuro, cuáles son tus expectativas de vida, cuál es tu visión. Es conocerte y profundizar un poquito más de ti. Y luego viene otra sección también de preguntas retadoras, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es la finalidad de esta? Es pues para saber cómo tú enfrentas situaciones como obstáculos o problemas que se presentan, para ver cómo reaccionas, ¿no? Cómo está tu nivel de inteligencia emocional, cómo piensas, si en un momento dado, cómo vas a actuar ante una situación pues que se complique. Entonces, este tipo de preguntas te las van haciendo y hay que irlas razonando muy bien, hay que contestar honestamente, pero me parece importante enfocarse en aspectos positivos, en aspectos laborales, con una muy buena actitud, no hablar mal de tu anterior trabajo, de tu anterior jefe, y siempre enfocado en tu visión, ¿no? Que vean que eres una persona que tiene una visión bien definida, que está estructurado, que es formal, ¿no? Pero con mucha naturalidad también presentarse como tú eres. Sí, claro, porque si tú dices mentiras desde la primera vez que te están entrevistando, acuérdense que al mentiroso, la verdad es que nadie lo quiere. Bueno, al menos yo no me gustan los mentirosos. Mientes una vez, te pueden creer a la segunda, pero a la tercera difícilmente va a continuar una relación sana. Entonces, si entre tus objetivos está una relación duradera, es importante que te vean con una imagen positiva. Y dentro de estos elementos, América nos va a comentar al respecto. Sí, claro que sí. Pues mira, vamos a dar algunos puntos importantes de cómo presentarte en una entrevista de trabajo. Lo importante es, como ya lo comentábamos, ser profesionales con nuestra imagen, presentarnos y vestirnos de acuerdo a la ocasión o de acuerdo al puesto que estamos aspirando.
También ser puntuales, eso es básico, ya lo habíamos comentado, y también estar seguros de nosotros mismos, saber y hacer un análisis previo de lo que ya comentaba Arturo, lo que comentaba Jorge, un análisis FODA, saber cuáles son nuestras debilidades y enfocarnos en argumentos para responder o refutar esas objeciones que pudiéramos tener, como por ejemplo, pues sí, tengo estas limitaciones, pero mi idea es superarme o quiero avanzar en esto, quiero aprender cosas nuevas. También en nuestras fortalezas, decir, yo soy bueno en esto, he desarrollado a lo mejor este proyecto, yo me manejo así, o mis fortalezas son resolver este tipo de problemas. Entonces, ya le estamos dando a nuestra entrevista pues ese empuje. También ser, lo que comentabas, totalmente honestos, y también hacer un estudio previo como con las preguntas que nos acaba de dar Arturo, que son muy importantes para saber desenvolver muy bien la entrevista. Debemos ser totalmente educados y gentiles, pero no mostrar inseguridad, o sea, no mostrar que somos sumisos y que a todo le vamos a decir que no, sino mostrar que tenemos seguridad y que posiblemente habrá ocasiones en que no estaremos de acuerdo, pero que nosotros nos regimos con educación o nos dirigimos siempre con educación. También, como lo comentaba Nacho, conocer, esto es como vendernos en una entrevista de trabajo, es vendernos como los niños cuando quieren pedir un permiso, quieren pedir una golosina, como cuando queremos conseguir o pretendemos conseguir una pareja. Esto tenemos que sacar lo mejor de nosotros, pero también interesarnos por la otra parte. ¿Y qué es esto? Pues conocer a la empresa, saber para qué puesto es el que estamos buscando, y también conocer, por ejemplo, sus objetivos de la empresa, saber a lo mejor investigar sobre los proyectos que ha sacado, los lanzamientos, o también cuál es la visión de la empresa, para ver si encajamos o no encajamos y si cumple nuestras expectativas. También otro punto que es muy importante es preguntarle, cuando termina la entrevista, agradecer la entrevista, pero también preguntarle a nuestro entrevistador si nosotros somos, bueno, si nosotros aprobamos o nos van a llamar para el puesto o no nos van a llamar para el puesto, en qué tiempo podemos esperar esta información para también no esperar pues a lo mejor demasiado y estamos acá con la esperanza de que nos van a hablar o no, y si no, pues también buscar otras opciones. Que no te dé pena y no te quedes esperando, igual Claro. ni siquiera te iban a llamar, o sí te iban a llamar, pero con plazos más fijos. Concretos. Exactamente, puedes manejarlo. Entonces, estamos hablando que la imagen es importante, el cómo te vean, la primera impresión. Es como un plato que te sirven, si te lo sirven todo batido, dices, no, esto no me lo como. Y si te lo sirven bien, como en los restaurantes, dices, wow, esto sí se ve atractivo, sí se me antoja comérmelo. Y si hacemos una analogía, es que si te ven presentable, si te ven respetuoso, si se te ven con toda la capacidad y todas las habilidades, seguramente puedes tener una palomita adicional, ¿no? Y otro punto que quisiera preguntarle a Nacho Trujillo es cómo tú crees que importa el título profesional, porque se ha hablado de si es importante, no es importante, las calificaciones que obtuve en la universidad son relevantes. ¿Qué sucede en el mercado laboral, Nacho? Pues mira, Ari, creo que voy a dar un muy buen mal consejo, que es cada vez se vuelve menos necesario el tener un título profesional. Esto es, ya hoy por hoy no es certeza de que una persona que tiene licenciatura, maestría o doctorado va a accesar al empleo que le interesa. ¿Y esto por qué?
Porque la mayoría de las empresas hoy por hoy lo que buscan son resultados. Entonces, lo que quieren no es la persona que tenga los 25 títulos universitarios, sino la persona que vaya a ser capaz de lograr los resultados que la empresa espera. Entonces, se vuelve hoy por hoy mucho más importante y relevante saber de qué se es capaz que el título que se tiene. Anteriormente, pues sí, era una gran medida y el tener un título te significaba que tú ya tenías conocimientos y habilidades técnicas. Y no me lo tomen a mal, hoy todavía sigue siendo importante de esta manera, pero no es la única forma en la que la gente puede obtener un empleo. Y es que hoy por hoy, no solamente a través de ir a la escuela se pueden desarrollar habilidades. Existen redes sociales, existen talleres, existen experiencias en las que tú puedes aprender a hacer diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, yo hace algunos años estaba en la búsqueda de personas que tuvieran conocimiento respecto a redes y respecto a inteligencia artificial y demás. Entonces, ¿qué ocurre? En aquel momento, pues no había nada y las pocas personas que lo sabían no lo habían aprendido porque tuvieran un título universitario. Incluso recuerdo una anécdota en donde vi una vacante que estaban preguntando a una persona que tuviera experiencia de 10 años de trabajar con un lenguaje de programación que tenía 3 años de ser inventado. Entonces, imagínate, muchas veces las empresas tampoco son capaces de seguir como tan de cerca lo que se va desarrollando y lo que las personas pueden llegar a ser capaces. Hoy Claro. por hoy, creo que la realidad nos empuja a precisamente demostrar lo que podemos hacer. Y eso nos va a volver de alguna forma bastante más atractivos para una empresa. Y repito, tendrá mucho que ver esto con el empleo al que yo voy. Si voy a un empleo, por ejemplo, de ventas, entonces le voy a hablar acerca de mi desempeño como vendedor. A lo mejor vendí chicles, a lo mejor vendí herramientas, a lo mejor vendí casas, a lo mejor vendí Bitcoin, no sé. El chiste es, esta experiencia como vendedor es mucho más valiosa que a lo mejor tener un título de administración de empresas. O, por ejemplo, si yo voy a entrar a trabajar en sistemas, se vuelve mucho más valioso que yo sé hacer esto, esto y esto, sé trabajar en este y en este lenguaje, que si tengo el posgrado en COBOL o en Fortran, que son lenguajes que ya son obsoletos. ¿Qué es lo más importante hoy por hoy? Que sepamos darle resultado a las empresas y con eso casi te garantizo que va a ser mucho más fácil entrar a trabajar a cualquier empresa. Totalmente de acuerdo. Me dejaste en una reflexión, Nacho, muy, muy grande, porque realmente hemos estado educados en la escuela por muchos años y los que nos seguimos preparando, o personas como tú que tienen licenciaturas, maestrías, doctorados, especialidades y en fin, se siguen preparando, pero aquí el tema no es el título como tal, o sea, no es que la universidad no sea capaz, al contrario, te ayuda, pero sigue siendo herramientas que tú debes de buscar adicionalmente para poderte desenvolver en un mercado y teniendo en consideración que cada sector en la economía es diferente uno que otro. Entonces aquí es qué solución vas a dar a los problemas. Recuerdo un mensaje que me quedó impactada justamente de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, en ese famoso discurso prácticamente antes de su muerte, cuando dice él que no terminó su carrera universitaria, pero que reconocía que si no hubiera llegado algunas de las materias que le impactaron en su vida, como esa materia en la cual le enseñaron a hacer diferentes tipos de letra, eso fue lo que invitó a que en su compañía de Apple construyeran y desarrollaran las diferentes tipografías. Entonces, seamos conscientes de que para desempeñar cualquier actividad necesitamos tener distintas herramientas que no solo nos las da el ámbito académico, sino nos las da la experiencia, nuestro alrededor, nuestro entorno, y necesitamos estarnos capacitando intensamente. Y también ahora con esta era de la tecnología, el perfil que nosotros podamos tener es importante, o sea, no solo como individuos, incluso cuando nosotros vamos ahora a solicitar un pasaporte, o más bien ahora una visa para Estados Unidos, nos ven nuestro perfil digital.
las empresas se fijan en eso, Joel. Sí, es una realidad. Cada vez estamos más inmersos en una dualidad. Nosotros tenemos una imagen que transmitimos a través de los medios tecnológicos. Si ustedes se dan a la tarea de poner en el buscador el nombre de una persona, van a aparecer fotos, van a aparecer reseñas, van a aparecer un sinfín de información. Ahora, si nosotros estamos tratando de conseguir un empleo, podemos trabajar sobre ese perfil digital. En las redes sociales más conocidas, Facebook, Instagram, etcétera, se puede decidir lo que tú intencionalmente quieras que sea una publicación al mundo, que sea visible para cualquier persona a través de un buscador. Selectivamente, si es tu interés, podrías ir buscando esas imágenes, esos pensamientos, esas publicaciones que le puedan transmitir a una empresa, a un sector económico, qué es lo que tú haces, en dónde te desarrollas, cómo te desenvuelves. Al fin del día, también como existen las redes sociales, existen las redes profesionales. Una muy famosa, LinkedIn, puedes tú hacer un perfil gratuito y puedes trabajar en el perfil para agregar una buena foto, que tenga una calidad que proyecte profesionalismo, cuidando tu apariencia, el uso de colores, un fondo neutro. Puedes aprovechar los 120 caracteres que te dan para que tú te expreses de quién eres. Puedes buscar algo que contenga palabras claves, que enganche a las personas. Puedes poner soñador con experiencia en emprendimiento, no sé, puedes poner algo que sea disruptivo pero atractivo, que pueda enganchar a esa empresa a la que tú estás aspirando. Puedes agregar tus aptitudes en este perfil digital. Puedes incluso pedir y hacer recomendaciones profesionales. Personas con las que has trabajado, que han colaborado contigo, pueden poner una reseña. Me tocó estar con esta persona, hicimos muy bien este proyecto, es pues, prudente, creativo, innovador, etc. También puedes personalizar la dirección, como se le conoce en Internet, la URL de este perfil digital en redes profesionales, para que tú hagas un currículum, un CV, en un formato PDF, que es un formato que puedes leer en cualquier dispositivo, y le agregas la liga, el hipervínculo se le conoce, la liga, para que al darle clic, ya sea con el dedo, con el mouse, te lleve a ese perfil más completo, donde puedes tener videos, reconocimientos, explicar un poco más de tus proyectos, etc. Lo que tienes que buscar es que te preocupes por la empleabilidad, es tener claro hacia dónde quieres crecer, cómo te ves en las promociones, en una nueva empresa. A lo mejor tienes una visión corporativa, entrar a una empresa que a ti te llame mucho la atención por el giro, por su compromiso social. Pues investiga y define tú qué puedes aportar de valor y cómo digitalmente vas a transmitir eso que tú deseas hacia las empresas como posible candidato. Trabaja mucho con las redes, con la parte del networking y busca personas afines que se interesen por los mismos temas. ¿Por qué? Porque te llevan a converger y te puedes dar la oportunidad de participar en proyectos muy interesantes. Sin duda, esto que comentas es la nueva era, es nuestro futuro. Y por eso Jorge Durán va a complementar este tema del currículum, porque muchos estudiantes que se incorporan al ámbito laboral aún no tienen esta experiencia en cómo hacer un currículum. Me ha tocado revisar de algunos de mis chicos su currículum y ponen cosas que quizá no abonan tanto, como dónde estudió en la primaria o en la secundaria, porque dice, no, es que no tengo para llenarlo, pero con cuestiones como las que dice Joel, como estas actitudes o aptitudes que pueden sí abonar. ¿Qué dices al respecto, Jorge Durán? Efectivamente, Ari. Mira, hace un rato escuchando a Nacho, comentaba algo que cuando vas a una empresa es como si fueras a ligar. Yo voy más allá de eso. Yo creo que es como saber venderte. ¿Cómo te puedes vender ante la empresa? Y siempre la primera impresión vale mucho en una venta. Hay personas que me dicen, es que a mí no me gusta venderme, no me gustan las ventas. Sin embargo, pues siempre en todo momento nos vendemos. Y un currículum es la primera impresión de lo que somos nosotros, ya que esta es una expresión clara y concisa de nuestra formación, de nuestros datos personales, nuestra formación académica, nuestra experiencia profesional
en la que el reclutador, el entrevistador, se va a dar una imagen de cómo somos nosotros comparado con los demás. Entonces, si tenemos un currículum bueno, posiblemente tengamos éxito. Lo primero que debemos saber cuando vamos a hacer un currículum es hacerlo sin faltas de ortografía. A mí me ha tocado ver muchos currículum que tienen unas faltas de ortografía bastantes, o sea, que dice, no sé, algo realmente que no puede ser para una persona a veces que son, pues ya un profesional, ¿no? Debe ser un currículum que impacte, que sea fácil de leer. Hay veces que personas van a algún lugar, por ejemplo, a alguna empresa, y son tan técnicos que el entrevistador ni siquiera entiende de qué está hablando. Entonces debe ser muy fácil de leer, un lenguaje muy sencillo, deben ser frases cortas, debe ser en orden cronológico. En el tema de los empleos, debe ser máximo 3 empleos y debe ser del último empleo hacia atrás, porque hay personas que ponen, con tal de llenarlo, ponen todos los empleos que han tenido. Hay personas que trabajan en 10, 15 empresas. En el tema de la formación académica, pues simplemente es poner la licenciatura, en qué universidad. Hay personas que ponen hasta el kinder en el que estudiaron. Entonces, pues eso no debe ser. No debe ser más de una página. Lo recomendable es una página, una foto que impacte. Hay personas que toman la foto del Facebook, que están con los amigos y la pegan en el currículum. Debe ser una foto 100% profesional, si se puede una foto de estudio, mucho mejor. Y lo importante de esto es que debemos ser honestos, no debemos mentir. Ya lo hemos hablado en todo el programa, que debemos ser muy honestos en la información que va en el currículum. Si ponemos más de lo que somos, en algún momento pues lo van a identificar la empresa y en ese momento pues nos van a despedir. Entonces yo creo que debemos ser honestos, debemos ser claros en la información que va en el currículum. Muy bien, pero hay quienes no son honestos y que tienen problemas incluso hasta de personalidad. Por eso las empresas ahora hacen ciertas pruebas psicométricas para detectar estas situaciones, Arturo Cuanquiu. Así es, Ari, y muy sencillo, yo les digo, no se asusten. Realmente las pruebas psicométricas son orientadas para buscar cierto perfil de candidatos. Entonces, aquí que es importante que tú te concentres en contestar honestamente de acuerdo a cómo tú piensas y eres. No te asustes, no te espantes. No van a hacer unas pruebas para que digas, híjole, de aquí me van a mandar al psiquiatra. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con, van a detectar el perfil que están buscando. Repito, a lo mejor quieren dentro del equipo alguien muy comunicador, alguien de mucho empuje, alguien muy negociador. Y básicamente estas pruebas son para identificar en dónde te asocias tú. Entonces, lo más importante aquí es que tú seas transparente, que tú contestes de acuerdo a cómo tú eres y seguramente en esas pruebas te va a ir muy bien. Hay otro tipo de pruebas que esas sí ya van más enfocadas de acuerdo a los puestos por temas a lo mejor de inteligencia, de habilidad de respuestas, de habilidad de resolución de problemas. Todo depende del puesto que tú estás buscando. Pero repito, tú concéntrate en contestar tal y como tú eres y estoy seguro que te va a ir extraordinariamente bien en esa entrevista de trabajo. Definitivamente son buenos consejos que también nos va a complementar nuestro amigo Nacho Trujillo para alcanzar el éxito en nuestra prueba. Así es, Ari, y creo que hay un consejo muy bueno que podrían seguir todas estas personas que están bien interesadas en empezar un nuevo trabajo. Y es el siguiente, y aprovechando que decías del tema de especialidad, esto es un tema psicológico, es una forma de alguna manera programar un poquito a la persona que te está entrevistando. Entonces, normalmente al final de cualquier entrevista de trabajo te van a reservar algunos minutos en los cuales te van a decir si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que quieras resolver. Entonces, una estrategia que puedes seguir para empatizar muchísimo con la persona y que te vean no solamente trabajando ahí, sino siendo una gran decisión de haberte contratado, sería preguntar, ¿qué clase de cosas tendría que estar haciendo yo de aquí a un año, por ejemplo, para haber cumplido y superado todas tus expectativas? Entonces, cuando nosotros hacemos una pregunta de este estilo, ya estamos mentalizando a la otra persona que estamos trabajando ahí, y no solamente eso, lo estamos haciendo que se imagine cómo sería yo trabajando de una manera extraordinaria. De alguna forma, esa esencia se le va a quedar al momento de comparar mi currículum y a los demás,
Entonces, es un tip que te puede servir muchísimo y es información valiosísima para que en el dado caso de que tú entres a trabajar en esa empresa, hagas todo lo necesario para efectivamente cumplir esas expectativas. Muchas gracias, Nacho, y muchas gracias a todos los compañeros de conducción. Sin duda, todavía nos quedamos en la mesa para más consejos para que ustedes logren el éxito en esta entrevista de trabajo, porque para nosotros lo más importante es que usted se eduque financiera y económicamente y, por supuesto, para nosotros el hecho que usted tenga ingresos es importante, pero saberlos manejar es aún más relevante. Los invito todos los lunes a que nos sigan en Impacto Económico. Estamos en el 96.9 de FM y en el 18.1 en la señal también digital. Nos vemos. Hasta la próxima.